del capítulo 10 del libro de Marcos, amén. Dice como petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enserionean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amén. Qué hermosa enseñanza nos deja el Señor en este día, amén. Lo que el Señor nos está enseñando, hoy hablábamos de escuchar su voz, y el siervo en un momento decía lo que queremos ser, lo que queremos alcanzar, amén. En la versión del libro de Mateo de esta misma palabra nos enseña que la madre de ellos era la que rogaba a Jesús para que los pusiera en ese lugar en la gloria, uno a la derecha y el otro a la izquierda, amén. Pero a través de esta palabra y de la enseñanza de Jesús entendemos y empezamos a comprender que ya hay algo trazado, que ya hay algo predestinado para nuestras vidas, y que nosotros no hay cosas que no las podemos elegir, que ya están preparadas para una función y que cada uno vamos hacia un lugar. Por eso Jesús dijo que eso es del Padre, deciros a quién le corresponde, a la derecha o a la izquierda. Pero no me quiero quedar solamente en esto, porque es verdad que tenemos un camino que caminar y tenemos una meta que alcanzar, la meta de nuestro supremo llamamiento, amén, la gloria del Señor, que cuando nuestro cuerpo físico termine su función en esta vida, en esta tierra, podamos alcanzar lo que el Padre quiere que alcancemos, amén, que es la vida eterna. Pero dice también que ellos querían llegar a este lugar. Y sabe que muchas veces está hablando, tengamos en cuenta que habla de los discípulos de Jesús, los que caminaban con Él, los que andaban con Él. No estaba hablando con gente que no sabía quién era, con gente que recién se encontraba con Jesús en el camino. Estaba hablando con aquellos con los que convivía el Señor cada día de su vida. Y ellos querían un lugar de privilegio, amén. Querían estar sentados en el momento de la gloria, uno al lado del otro. Y muchas veces nos acontece que cuando empezamos a caminar este camino y empezamos a transcurrir el camino del Señor, queremos o nos afanamos por ciertas metas y nos afanamos por ciertas cosas. El Señor a través de esta palabra nos está enseñando que muchas veces aún los que caminan con Jesús, aún los que están en el Evangelio, aún los que están sirviendo, tienen ambiciones, amén. Pero hay una palabra donde Dios nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios. Y a través de esta palabra tenemos varias enseñanzas de parte del Señor. Una es que por más de que pidamos, no siempre vamos a recibir lo que nosotros queremos, porque ellos pidieron a Jesús, pero no recibieron y no les fue concedido lo que ellos querían recibir, que era ese lugar de gloria. Porque no siempre Dios te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar solamente lo que tiene predestinado para tu vida, lo que Él crea que mereces, lo que Él sienta que es lo mejor para tu vida.
No siempre el Señor nos va a dar las cosas que nosotros queremos. No nos va a dar siempre el lugar de privilegio que nosotros queremos. No nos va a poner siempre en lo alto como muchas veces, porque el ser humano es vanidoso, es soberbio, es activo. La carne muchas veces puede más y muchas veces queremos ese lugar de interés. Hoy por hoy vemos siervos en muchos lugares que se matan por llegar a lugares de privilegio, lugares altos. Ya de que a veces hablamos con mi esposo, yo sola me pongo a pensar y digo, a veces estas personas que están quizás recién comenzando, que Dios recién los está empezando a usar, entenderán lo que significa servir a Jesús, entenderán lo que es ser un hijo de Dios y aprobado para la tarea a la que el Señor te ha llamado y te ha mandado. Porque nos acontece que en muchas ocasiones queremos tener ese lugar de privilegio, queremos el estrellato, queremos el ser conocidos. El siervo hablaba recién, queremos ser cantantes, queremos tener púlpito, pero quizás no es a lo que Dios te ha llamado a ti. Quizás el Señor te llamó a otra cosa y muchas veces no podemos cumplir siquiera con lo poco en lo que el Señor nos llamó a hacer. Dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero lo interesante también en esta palabra es que dice que ellos no querían hacer el esfuerzo. Dice que para llegar a un lugar, primeramente tenían que hacer, dice, beber del vaso que yo bebo, le dijo Jesús en el versículo 39. Beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo, de esa copa de ira que yo tengo que beber de mi Padre, esa muerte en la cruz del Calvario, eso primero tienes que atravesar. Jesús les estaba diciendo, ¿querés tener el lugar que a mí me corresponde? Entonces tienes que crucificarte en esa cruz, derramar tu sangre y ser salvo a todo el mundo, a todas las personas de este planeta. Decía que con el bautismo con el que Él fue bautizado, seré bautizado. Sí, pasamos por las aguas, sí recibimos el Espíritu Santo, eso lo podemos hacer. Pero hay un lugar de gloria que muchas veces queremos, y a esto quiero llegar, que no vamos a lograr tener nunca, porque nosotros no somos los que morimos en el madero, no somos los que derramamos la sangre preciosa que limpia los pecados, no somos los que cargamos los pecados de la humanidad, y nunca vamos a poder ser mejores que Dios, que su Hijo Jesucristo. Nunca nos va a corresponder ese lugar que estuvo reservado para Él, porque no somos Él. Nos corresponde otra cosa, nos corresponde servir, nos corresponde seguir sus pasos. Pero la carga de esos pecados, esa burla, esa crítica, esa corona de espinos, esos latigazos que Él sufrió en la cruz del Calvario, esas burlas, esos escupitajos, los recibió Él por nosotros, nosotros no. Y aún si recordamos la palabra cuando dice que Él estaba en el crucifijo y ya estaba a punto de morir, miró al cielo y dijo, Señor, si es posible, pásese de mí esta copa. Amén. Él mismo, siendo varón perfecto, varón sin pecado, cargó todo eso y aún así le era difícil soportarlo. Imagínense nosotros que no somos Dios en la tierra, sino que somos unos simples mortales. Amén. ¿Cuánto nos costaría a nosotros? ¿Cuánto tenemos que pasar, que padecer? ¿Por qué muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios? Amén. Y nos ponemos en el juzgar, en el criticar, en el decir me corresponde, en el decir no me corresponde. Por eso menciono, amén, el libro de San Mateo, cuando la madre es la que pide ese lugar para sus hijos. ¿Quién era esa madre para reclamar ese lugar? Para decirle que ponga a sus hijos ahí. Si el que planifica todas las cosas, el que tiene reservado un lugar para ti y para mí, es Dios, es Jesús. Nosotros podemos querer y podemos anhelar muchas cosas para nuestra vida, pero las cosas que realmente se van a cumplir son aquellas que están predestinadas para nosotros. Aquellas que busquemos y que al Padre le plazca darnos, quizá por añadidura, porque quizás hay dones y talentos, como hablaba el siervo recién, de cantar, de predicar bien, de ser un buen intercesor. Quizás no tenemos el don, pero si buscamos en comunión a Dios, Él nos va a conceder, quizás Él nos regale ese don por gracia y por misericordia. Pero hay cosas que nunca vamos a poder hacer.
Y hay algo que nunca vamos a poder hacer, que es beber de esa copa de ira, de beber de ese vaso que bebió Jesús en esa cruz del Calvario. Él decía eso porque él ya conocía cuál era la profecía. Él ya conocía qué era lo que estaba predeterminado para él. Y sabía que no le correspondía ni a Santiago, ni a Juan, ni a ninguno de los otros discípulos. El único que podía cumplir con eso, y las escrituras se iban a cumplir, era solamente a través de Jesucristo. Yo no sé hoy si estás pasando por ese proceso, si quizás no estás avanzando porque estás anhelando cosas que no están preparadas para ti. Si quizás no estás queriendo escuchar el no de Dios, porque cuando Dios dice no, también nos está bendiciendo. El no de Dios también bendice como nos bendice un sí de parte de Dios, y aún mucho más, porque el no de Dios nos previene de muchas cosas. Abramos nuestros oídos y empecemos a escuchar al Señor. Hoy hablábamos de que queremos escuchar su dulce voz, que Dios nos hable y nos hable con amor, nos hable con esa dulzura que solamente nuestro Padre nos puede hablar. Pero también hay algo que está reservado para Él. Y la palabra nos enseña que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son únicamente para Él. Y es triste porque a veces queremos robarle la gloria al Señor. Decía los discípulos: en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. Y el Señor les contestaba y les decía: hacedores de maldad, no más que preocúpense más que porque los espíritus que echan fuera, preocúpense más porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, a Jesús, a Dios no le importa las cosas que tú puedes hacer, porque solamente eres una herramienta, y dice que siervos inútiles somos en sus manos. A Jesús no le importa cuántos milagros, cuántas maravillas y cuántos prodigios vas a hacer. A Jesús no le importa cuánto te dejas usar. A Jesús le importa que tú camines una vida ordenada delante de Él. Porque dice que esa es la base de todas las cosas, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, y Él es el que va a hacer. Cuando tú empieces a caminar en obediencia, cuando tú empieces a caminar el camino estrecho que te lleva hacia la salvación, Él va a usar tu vida. Pero tenemos que empezar a entender que solamente somos instrumentos en sus manos, que somos peregrinos y pasajeros en esta tierra, que nada trajimos y nada nos llevaremos. Por eso Él decía: el que vaya en el camino, llévese una sola túnica y una sola alforja. Amén. Porque el Hijo de Dios dice que no tiene donde reposar su cabeza ni donde descansar. Y esto hace referencia a nuestros problemas, a nuestra vida y a dejar nuestra familia, que es un tema aparte. Pero también el Señor nos hace referencia a que tenemos que despojarnos de todas nuestras cosas, que tenemos que dejar nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra vida vieja, nuestras costumbres. Y ¿sabe qué? Muchos quieren la gloria de Dios y quieren ser usados por Dios, pero no quieren crucificar esa carne, no quieren morir en el madero. Dice: con Cristo soy juntamente crucificado, las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. Pero lo dicen de labios, lo dicen de una manera citando la palabra como si fuese un libro X. Pero cuando tú te detienes a mirar el camino de esa persona, no ha cambiado su vida vieja, no ha cambiado sus actitudes, no ha tenido un encuentro con el Señor, y no es lo mismo estar convertido que estar convencido. Nombramos a Dios, los católicos nombran a Dios, nombran a Jesús, nombran el madero y nombran las cosas que Él hizo. Aún en Umbanda, aún los satanistas lo reconocen, porque hasta los demonios conocen el nombre de Jesús. Pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, mata su carne y muere en el madero para emerger en una nueva vida. Lo mismo que cuando nos bautizamos, el bautismo a conciencia, de dejar nuestra vida vieja pasada, de dejar esa actitud, esa vida que teníamos antes, es un simbolismo, un acto profético de levantarnos en una nueva vida, lavados de nuestras faltas, lavados de nuestros pecados. Amén. Y cuesta muchas veces empezar a caminar esa vida ordenada. Y cuando empieza todo esto, o cuando empezamos a dejar algunas cosas y empezamos a ver con el compromiso que tomamos, que Dios nos empieza a usar, que nos empieza a poner palabra, que empezamos a ser
ciertas cosas para el Señor? ¿Cuántos tienen privilegio de echar fuera demonios, de ministrar liberación, de que una sanidad se haga a través de su mano? Hermano, la palabra está escrita. Dice, pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Es una palabra de Dios. También Jesús dijo, aún cosas más grandes que esta harán en mi nombre. Pero es triste porque después de eso viene el yo hice. El yo dije. El yo hice tal cosa para el Señor. Y qué feo robarle la gloria a Dios. Amén. Porque dice que la gloria debe ser del Padre. Y dice que Dios rechaza un corazón altivo, un corazón que se jacta, amén. Más dice que está cercano al humilde, y lo vemos más adelante. Dice que esto que ellos le pedían causó un alboroto y causó celo. Mire que si usted a veces piensa en cómo está su pueblo, en las cosas que pasan en la iglesia, que muchos dicen la iglesia es perfecta, nos encontramos con que no, amén. Que aún los discípulos de Jesús vivían estas cosas. Porque dice que los otros 10 que estaban caminando con Jesús, dice que se alborotaron y se enojaron, amén. Porque donde uno quiere algo más de parte de Dios, ellos preguntaron, no le ordenaron que los ponga, preguntaron que si podían tener ese lugar, que era lo que anhelaban y que era lo que querían. Pero los otros aún así se enojaron. Porque sabes una cosa, cuando tú quieres seguir creciendo en el Señor, por más de que Dios te diga que no, pero tú sigues poniendo voluntad para crecer, tú sigues poniendo voluntad para servir a Dios, va a haber siempre alguien alrededor tuyo que se va a enojar. Siempre va a haber alguien alrededor tuyo que va a decir que lo haces por tal o cual motivo. Siempre va a haber alguien que va a decir que va a ser este o que va a ser esta que no está preparado. Siempre va a haber alguien que le va a molestar, porque probablemente aquellos que hablen, que abran la boca, que critiquen y que murmuren, seguramente son personas que no están haciendo nada. Seguramente son las personas que no se levantan a orar. Seguramente son las personas que no se levantan a ayunar. Seguramente son personas que en su vida hacen una vigilia y se van a levantar y van a hablar y van a criticar y van a murmurar. Porque más probable que estén ganando la carne que el Espíritu Santo. Porque no hay nada más lindo, como dijimos hace creo que 2 cultos atrás, que ver a un hermano que empieza a crecer, que hay un hermano que tiene hambre y que tiene sed. Si bien el tiempo es del Señor, es lindo acompañarlo a que crezca, es lindo incentivarlo, es lindo que el cuerpo de Cristo crezca y empiece a hacer la obra para la cual Dios lo ha llamado. Pero a veces hay gente a la que le molesta. Yo quiero decirte que si estás queriendo crecer para el Señor y estás yendo por la dirección que Dios te dio, y si estás yendo por el camino por el cual Dios te ha marcado y te ha dicho que sí, si te dijo que no, deséchalo y volvé a lo que Dios te mande. Seguí preguntándole cuál es tu camino. Pero si estás caminando en el camino que el Señor te ha mandado, no mires a los costados, no mires ni a diestra ni a siniestra, mira solamente a Jesús, mira la cruz, míralo a Él, porque es Él el que tiene que importar qué es lo que piensa de nosotros. Míralo a Él porque es el único que te puede marcar el verdadero camino que tienes que caminar. Míralo a Él porque Él es el que tiene las respuestas para tu vida y es Él el que te va a enseñar cómo transitar, cómo pasar cada etapa, porque no es fácil, amén. Por eso ministraba al Espíritu Santo recién en el medio de la alabanza. Y decía que hay momentos en los que estamos solos, hay momentos en los que no está ni el marido, ni la mujer, ni el hijo, ni el pastor, ni el diácono, ni el líder. No hay nadie alrededor de nosotros, solamente el Espíritu Santo de Dios, amén. Porque nosotros ya no caminamos solos, sino que siempre caminamos tomados de la mano de Jesucristo y Él está. Y Él es el que nos ayuda y vamos a fallar y vamos a pecar, claro, porque somos humanos, porque somos fallantes, porque somos errantes, porque somos pecadores por naturaleza. Pero ahí va a estar el Espíritu Santo para amonestarnos qué es lo que hicimos mal, para traernos convicción de pecado, para que traigamos arrepentimiento a nuestras vidas y para que nos levante y podamos decir, lo vuelvo a intentar. Porque sabes que una cosa, que por más de que tú te sientas frustrado, por más de que tú te sientas de que no avanzas, por más de que sientas que no estás preparado para la obra, si Dios dijo que lo va a hacer,
hacer, por más de que te quieras retirar, Dios te va a buscar y va a buscar la manera de que el propósito que predestinó para ti, el propósito al cual el Señor te llamó, se cumpla en tu vida. Y por más de que vayas y que dejes y que te apartes, lo único que haces es retrasar la bendición de Dios en tu vida. Amén. Dice en el versículo 42, dice: mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. A veces Dios no nos permite cosas grandes para que nosotros no nos exaltemos, para que nosotros no nos engrandezcamos, porque Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones y aún nuestros pensamientos antes de que salgan aún de nuestra boca. Y a veces Dios no permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida hasta que nuestra carne no esté molida, no esté machacada, porque Él reconoce que aún los reyes de la tierra, amén, como pasaba en los tiempos antiguos, los reyes cuanto más tenían, más querían y más querían conquistar, y si tenían que recurrir a la violencia lo hacían con tal de conquistar tierras, y eso es lo que les estaba transmitiendo Jesús. Aún los reyes, ya teniendo poder, teniendo el mayor lugar, la mayor autoridad, aún así se enseñorean de las naciones y hacen con ellas lo que ellos quieren, amén. Pero Dios no quiere que hagamos eso, porque nuestra ciudadanía no es la misma ciudadanía que la terrenal, sino que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Y en la ciudadanía celestial las leyes, las normas, los preceptos y las formas de conducirnos son diferentes. Por eso, en el versículo 43 dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el de que vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Amén. Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber venido en su esplendor, en su gloria, pudo haber venido con toda su riqueza y establecer su reino en este lugar y andar como un rey, como lo era, porque Él lo era. Sin embargo, se despojó de todas sus cosas y solamente se limitó a ser una persona más que andaba sanando, haciendo milagros y haciendo la voluntad de su Padre. Amén. Y ese es el ejemplo que Jesús nos deja hoy. Si queremos lograr cosas grandes en el Señor, entonces primero tenemos que ser humildes. Entonces primero tenemos que ser los primeros que cuando alguien necesita algo, acudir en su socorro. Entonces, en lugar de ponernos en el lugar de estrellas de rock y con seguridad y con plata y con un montón de cosas y comodidades, entender que el Hijo de Dios es diferente. Como dije recién, el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Y muchas veces tenemos que pasar esa transición de no tener muchas cosas, porque el no tener nada nos hace ser humildes, nos hace humillarnos y buscar de Dios, porque Él es el único que nos puede dar todas las cosas. Ante cualquier situación, primero ser humilde, tener un corazón dadivoso, como decíamos los cultos anteriores. Tener misericordia del hermano, tener misericordia de aquel que no conoce de Dios, tener un corazón apacible, un corazón lleno del amor de Cristo. Yo me gozo cuando veo hermanos llenos de ese amor, hermanas llenas de ese amor, que vos las ves y parece que no son nada, vos las ves y parecen una persona más, que son humildes, que son sencillas, que no tienen grandes cosas, pero abren su boca o te dan un abrazo y están llenas de Cristo, están llenos del amor de Dios. Quizás son herramientas tremendas que están tapadas, que están calladas, porque en serio nosotros no necesitamos mostrarnos ni promovernos. Dice: entrad a tu habitación, cerrada tu puerta, pídele al Padre, tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Y no aprendemos más a que tenemos que orar, que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que el Espíritu Santo se glorifique a través de nuestra vida, porque necesitamos de Él, porque separados de Él no somos nada. Y aun si nosotros nos quisiéramos engrandecer, Dios, Jesús nos está advirtiendo aquí: nada vamos a hacer. El que quiera enaltecerse será el servidor. Amén.
porque si queremos ser algo tenemos que aprender a servir. Y me queda el último versículo, el 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Que era lo que estaba hablando recién del madero, de la muerte de Jesús, de ese sacrificio que Él hizo, que siempre nombramos y que siempre recordamos. Y sabe que es una palabra muy conocida esta, amén. Es un versículo muy usado, es un versículo que en muchos lugares te dicen: hemos venido a servir, no te quedes sentado en tu silla calentando la banca, tú viniste porque Dios te llamó. Es verdad, Dios nos llamó a servir. Y entiendo que hay gente que tiene tanto temor que se queda estancado y que no quiere servir y no quiere cumplir su propósito y trata de no dejarse usar por Dios porque tiene miedo, amén. Pero hemos venido con un propósito y es el de servir. Y no me quiero quedar con las personas que, gloria a Dios, que son humildes y que se humillan bajo la poderosa mano del Señor, sino que me quiero quedar con aquellos que no entienden que somos servidores. No somos ni el anfitrión, ni el que paga la fiesta, ni somos el agasajado de la fiesta. Podemos vestirnos lindo porque venimos a una fiesta, podemos estar arreglados porque venimos a una fiesta, pero no somos los agasajados, no somos los que pagamos la fiesta, no somos los que estamos de fiesta. Nosotros somos aquellos que nadie quiere ser, que son aquellos que sirven, aquellos que lavan, aquellos que hacen el trabajo que nadie ve, aquellos que sirven la mesa, aquellos que preparan el alimento, aquellos que se ocupan de que cada detalle esté como tiene que estar y de organizar las cosas, aquellos que nos tenemos que poner a lavar los platos cuando todos los invitados se van, aquellos, estoy hablando en un sentido espiritual, no en un sentido natural, amén, con el significado que tiene esto, amén, de tener que estar siempre para el otro cuando el otro necesita algo, de que cuando alguien te llama a la madrugada porque necesita una palabra, tener que estar, poder orar por ellos, estar siempre preparado para toda buena obra, como nos enseña el Evangelio, amén. Y hay algunos que no lo quieren entender, y hay personas que están llamadas a grandes propósitos, a grandes tareas, a lugares incluso de autoridad y de servicio, amén. Estamos hablando de personas que tienen servicio porque estamos hablando de aquellos que caminaban con Jesús. No quiero que pierdas de vista esto, porque estamos hablando para los que están dentro del Evangelio, para aquellos que conocen la palabra de Dios, para aquellos que ya tienen un caminar en Cristo. Y aún así no quieren poner sus manos en el arado. Aún pueden profesar con su boca que sabemos que venimos para servir, pero cuando hay que hacer la obra no la hacen. Y Dios tenga misericordia, amén, de esas almas, de esas vidas que no quieren abrir su boca, que no quieren levantar una oración, que no quieren ayudar al caído, que se quieren quedar en su zona de confort y de comodidad. Que Dios tenga misericordia, porque la palabra de Dios también enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Y dice que los pecadores no heredarán el reino de los cielos. A veces decimos que ayudamos al necesitado, que llevamos una comida a la persona que sabemos que tiene una necesidad. A veces podemos decir que vamos a visitar al hermano con el que nos llevamos bien. Pero hay otras cosas que Dios nos demanda. Y dice que al que más se le da, también más se le demanda. Es decir, que un obrero, que una persona que está comenzando, una persona que es un cristiano pero que todavía no tiene un cargo, un peso, un ministerio, puede tener esa mínima responsabilidad, puede hacer y puede compartir. Pero si Dios te puso por cabeza, si Dios te puso a ministrar sus cosas, al que más se le da, más se le demanda. No te podés quedar solamente con esto de hacemos un culto así nomás, y si lo hacemos y si tenemos ganas, no nos podemos quedar solamente con la olla popular para el que tiene necesidad. Tenemos que servir en todas las áreas donde Dios nos demande, porque algo que he aprendido en el camino del Señor es que podemos estar sirviendo a Jesús, pero podemos no estar haciendo su voluntad, y lo importante es que hagamos su voluntad.
Es decir, yo puedo hoy estar predicando en este lugar, es decir, estoy sirviendo al Señor. Pero si Dios a mí me llamó para otra cosa, no estoy haciendo su voluntad. Supongamos que el Señor me haya llamado para la alabanza y yo no esté alabando y no esté cantando y solamente me quiero quedar en un púlpito predicando, entonces no estaría bajo la voluntad del Señor. Y lo que importa es que sirvamos, pero sirvamos bajo su voluntad, porque si no, no nos cuenta. Si no, dice que la fe por obras es muerta. Podemos tener obras, pero las obras tampoco nos hacen salvos. Es decir, que cuando nosotros venga Cristo a buscarnos, vayamos al reino de los cielos, estemos ahí en la puertita, el Señor nos diga, hiciste esto, esto y esto, y nos va a contar las obras, las que hicimos bien y lo que hicimos dentro de lo que a Dios le agrade. Eso no nos va a permitir entrar en el reino de los cielos. Lo que nos va a permitir entrar al reino de los cielos es haber caminado bajo su voluntad, en lo que el Señor nos pedía, en lo que el Señor nos demandaba y en lo que el Señor quería en cuanto conforme a su palabra. Entonces, hoy te dejo esta enseñanza, amén, de que si le estás pidiendo algo a Dios y Dios te está diciendo que no, entonces no sigas buscando. Porque si Dios dijo que no, es porque sabe que no lo vas a poder llevar adelante. Porque dice que Dios no nos da más carga de la que nosotros podamos soportar. No quieras hacer algo que no te corresponde porque vas a cargar el peso, la lucha de algo para lo que no estás preparado. Y un soldado solamente sale a la guerra si está preparado, pero sale en el lugar, en la formación donde está preparado, donde es capaz de moverse, no en donde no sabe hacer las cosas. No te cierres con el no del Señor. Si Dios te dijo que no, y por más de que tú lo anheles, el no de Dios también te está bendiciendo. Y que podamos entender, amén, a partir de esta palabra, que se van a levantar cuando tú quieras buscar de Dios. Sigue buscando la guía, sigue buscando la dirección del Espíritu Santo, que Él te muestre, que Él te enseñe para dónde quiere que vayas, cuál es el siguiente paso que tienes que dar, porque solamente Él conoce. Y aun cuando tus hermanos, tus amigos, tus familiares, tus hermanos aún de la congregación, por más doloroso que parezca, se levanten, te critiquen, murmuren, porque tú quieres seguir avanzando. Si Dios te está dando el respaldo y la confirmación, entonces sigue adelante. No escuche la voz del enemigo, porque el enemigo usa, aún dice hasta lo de nuestra casa. Por eso dice, se levantará la nuera contra la suegra, la madre contra los hijos, y aún así en esas cosas, porque son los tiempos finales, y porque el diablo va a andar como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo va a tratar de que no cumplas tu propósito, tu llamado. El diablo va a tratar de que no llegues a la meta de lo que el Señor ha puesto que tenías que llegar. Sigue luchando, sigue clamando, sigue adelante, pero no te olvides que tienes que ser el menor de todos para poder llegar a hacer algo. Si quieres, si anhelas en tu corazón que Dios te use, y enséñale a otros también, amén, porque muchos andan confundidos, y en estos tiempos dice que muchos solamente son amadores de sí mismos y no miran la necesidad del hermano, y a veces nos encontramos, amén, con personas que no las encaminan, no les enseñan. Y a veces tenemos que estar ahí para enseñarles estas cosas, a enseñarles a ser servidores, a empezar desde abajo para poder llegar a ser alguien en el Señor, que muchas veces anhelan el cómo Dios te usa o lo que Dios hizo en tu vida, pero no han visto el proceso que han pasado, no han visto las lágrimas que has llorado y el desierto que has atravesado. Ven solamente la gloria, ven solamente la mano de Dios moviéndose en tu vida, pero no vieron el precio que tuviste que pagar para tener esa unción. No vieron las noches que has llorado, los ayunos que has levantado al Señor para que el Señor te derrame esa unción, ese aceite fresco. Y muchos están confundidos, viendo solamente la gloria de Dios y anhelando esos lugares altos, o anhelando la gloria de Dios, la unción de otros, sin querer hacer el esfuerzo, sin querer morir en ese madero, en esa cruz del Calvario, matar su carne para que Dios también los use a ellos. Y hay que enseñarles que no se confundan, que todos tenemos su lugar, y si bien todos somos importantes, amén, el Señor va a hacer lo que quiere, con quien Él quiere,
porque muchas veces juzgamos y criticamos, que decimos este puede y este no puede, pero si a Dios le ha placido, su palabra dice que Él vino a buscar lo vil y lo despreciado, vino a buscar los pobres para avergonzar a los sabios, a los ricos, amén. Vino a buscar aquello que se había perdido para mostrar su gloria y su esplendor en todos nosotros. Así que Dios puede hacer lo que Él quiera y Él puede usar a quien Él quiera. Hay una palabra que en el libro de Filipenses, si no mal recuerdo, de Pablo, que enseña y que habla que aún ni el conocimiento puede bastar muchas veces. Porque aún el que no tiene conocimiento Dios puede usar. Él mismo era conocedor de toda la ley, sin embargo había otros que no tenían estudio y aún eran grandemente usados también por el Señor. Porque Dios puede usar a quien Él quiera, porque no es nosotros, sino es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en cada uno. Y la última enseñanza, el último punto, amén, es que nunca le robemos la gloria a Dios. Que si Dios hace algo en nuestra vida, la gloria es de Él, el poder es de Él y el que se manifiesta en nosotros es Él. Solamente somos una herramienta que Él usa, solamente somos el canal del cielo a la tierra que Él está usando para hacer la obra que Él quiere. Y si no te usa a ti, va a usar al hermano de al lado, me va a usar a mí o va a usar a otro, pero Dios lo va a hacer por amor a sus hijos, por amor a esas almas que Él quiere levantar. Dice la palabra, por misericordia de sí mismo es que Él lo hace, no porque nosotros seamos algo, sino porque Él tiene que cumplir esa obra, amén. Cada vez que el Señor te use, gloria a Dios, porque es Él. Gloria a Dios cuando prediques lindo, cuando alabes lindo, cuando se manifiesten milagros, sanidades, porque yo creo que se puede hacer, que ese Dios todavía está vigente, que ese Dios todavía sana, salva y liberta, está vivo y que lo puede hacer a través de nosotros. Pero nosotros busquémosle a Él para que Él sea el grande y el fuerte en nuestra vida y siempre démosle la gloria a Él, amén. Me recuerda esta palabra para finalizar, que dice que cuando Jesús iba y hacía milagros y hacía prodigios, después iba y se apartaba 1 hora en la noche a orar, amén. Y entregaba todo al Señor y Él pedía a Dios que Él se siguiera glorificando. Si Él lo hizo, con más razón aún lo tenemos que hacer nosotros. Si Él entendía que no era Él, que era su Padre y el poder de su Padre sobre su vida, entonces más aún nosotros que no somos nada, que solamente somos vasos en sus manos. Oremos y clamemos porque necesitamos orar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos esa comunión para que Dios se glorifique. Yo anhelo ver el Dios que hace milagros, milagros sobrenaturales, esos milagros que ya no se ven en ningún lado, que Dios sana, que Dios liberta. Anhelo ver ese mover del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos avivarnos, necesitamos orar, necesitamos clamar y empezar desde abajo sirviendo, limpiando la silla, limpiando el baño. Yo me acuerdo que me enojaba mucho cuando escuchaba a todos los siervos decir lo mismo, pero es la verdad. Llevándole el vaso al pastor, alcanzándole la servilleta, limpiando, barriendo, limpiando el baño. Esa es la primera obra que tenemos que hacer. Y aun cuando tengamos un lugar de privilegio, no dejar de hacerlo, porque la obra es de Dios y no de nosotros, amén. Y que nosotros crezcamos en algo no significa que vamos a dejar de ayudar, porque esta palabra nos deja en claro: venimos a servir y no a ser servidos, amén. Nosotros venimos a dar nuestra vida como Jesús lo hizo por los demás, para ayudar al otro, para llevarle al otro, amén. Y te dejo con este versículo: lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, amén. Si Dios nos regaló a nosotros, nosotros regalémosle al otro. No lo cobremos, no lo busquemos que le demos algo y que Él nos dé algo a nosotros. No busquemos un interés, hagámoslo por gratitud, porque como Cristo lo hizo con nosotros, nosotros hacerlo con los demás, amén. Y que el Señor se encargue de todas las cosas. Hasta aquí lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Te dejo con el siervo para que haga el